Vamos a iniciar. El tema de hoy es blastocistis y bueno, con una pequeña introducción, vean el parásito. En realidad he querido mostrarles la más representativa imagen que he encontrado de blastocistis SPP. Y pues en la siguiente diapositiva vamos a dar más o menos las básicas de las generalidades que tiene este parásito, ¿no? Para comenzar, es un parásito que es cosmopolita, es un enteroparásito, vive en el intestino, pero no solamente vive en el intestino del hombre, sino que también vive en el intestino de varios animales, ¿no? Tanto homeotermos como poiquilotermos. Significa que en gran variedad de los animales va a estar este parásito. Más o menos una estadística que he podido encontrar, que era concomitante a otros estudios, que más o menos son como 1.000 millones de personas en el mundo que se estima que están infectados con blastocistis. En realidad sería una de las más altas prevalencias, ¿no? Sobre todo en algunas zonas específicas. Eso significa donde más se ha encontrado, en zonas tropicales y subtropicales, pero no hay que subestimar este parásito porque también lo encontramos en lugares fríos. Se ha encontrado que prácticamente una característica de esta infección va a ser el contacto con animales, ya que obviamente ellos también nos van a poder transmitir. Por eso esta prevalencia que tiene dentro de la población humana tiene más una característica de un potencial zoonótico que tiene este parásito. Hay algunos estudios recientes que prácticamente nos indican que la infección se asocia a, sobre todo, trastornos gastrointestinales y trastornos gastrointestinales de forma crónica. Como que se habla mucho de lo que va a ser el colon irritable, ¿no? Es una patología muy común que vemos en la parte clínica en el hospital. Muy bien. Un poco de antecedentes. La primera referencia de este género, blastocistis SPP, se ha dado por Alex Eve y ha sido efectuada en 1911. Ha habido algunos conceptos también con respecto que era un hongo en algunas literaturas. En otras literaturas, bueno, ya la denominaron como blastocistis enterocola y que se observaba dentro de lo que era el intestino de los humanos, ¿no? En 1912 se denomina como blastocistis hominis, o sea, un blastocistis que es propio del hombre. Y las formas eliminadas en las heces humanas que fueron descritas por Brum. Se sugiere el papel ya patógeno de este parásito del protozoo en 1967. Eso como referencia. Ahora vamos a ver más o menos las estadísticas, ¿no? Que tenemos. Por ejemplo, un 5% que se va a encontrar en países industrializados. Fíjense, hay una diferencia bastante grande en cuanto a la infección que presenta en países en desarrollo, de un 30 a un 60%. Es algo muy común. Les puedo decir que la mitad de los pacientes que vemos con enteropatías en el instituto prácticamente tienen relación con este parásito. En personas inmunodeprimidas, pacientes con VIH, pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pacientes con cáncer, con lupus eritematoso, pacientes con diabetes, pues esta infección se asocia realmente específicamente y da la gravedad de acuerdo a la inmunodepresión que estos pacientes puedan tener. Las infecciones se asocian con variedad de trastornos gastrointestinales, como les había hablado en un principio, con el síndrome de intestino irritable, que es un síndrome bastante especial porque los pacientes cursan ya sea con diarreas o estreñimiento y realmente la sincronía que tiene el peristaltismo de estos pacientes es totalmente inflamatorio. También presenta lesiones cutáneas en una parte extraintestinal por una acción más inmunolérgica, ¿no? Que va a ser lesiones cutáneas tipo urticaria. Puede desempeñar un papel muy importante en estas patologías y realmente nos va a llevar a avances significativos dentro de lo que van a ser algunos estudios que voy a mostrar posteriormente, de una extensa diversidad que dan este tipo de parásitos, sobre todo porque estos están ligados a diferentes especies. Entonces vamos a ver en esta siguiente diapositiva que esta diversidad genética, porque se van a dividir en subtipos,
se han encontrado como 17 subtipos, dentro de los cuales del 1 al 9 van a ser parte de lo que la patogenia del ser humano. Y bueno, prácticamente estos subtipos moleculares tienen características morfológicas similares. La especie antes se consideraba que era propia del hombre. Sin embargo, en múltiples estudios que he revisado, pues últimamente ya está conocida y actualmente se conoce solo como Blastocystis SPP, algo que es muy importante, ¿no? He hecho una tabla de los subtipos para más o menos ver la adaptabilidad que ha tenido cada subtipo a cada especie, ¿no? Por ejemplo, el subtipo 1, que va a llegar a ser más de humanos y algunos mamíferos, el subtipo 2, que va a ser más del cerdo, el subtipo 3 de los humanos, subtipo 4 de los roedores, subtipo 5 de cerdos y vacunos, subtipo 6 y 7 de aves, y 8 y 9 de roedores y también de aves. Ahora, las características que va a tener cada uno de estos subtipos. Por ejemplo, el subtipo 4, que va a ser que también va a contaminar al hombre, como les había dicho, del 1 al 9 contaminan al hombre. Entonces, este subtipo va a ser muy, muy leve, prácticamente asintomático en el hombre. El más predominante y el más común va a ser el subtipo 3, porque es el principal causante, que es lo que se ha encontrado dentro de lo que es el síndrome de intestino irritable, que antes se llamaba colon irritable, ¿no? Ahora el subtipo 2 se cree que es el que tiene más síntomas con diarrea y obviamente afecta más al cerdo, como indica aquí en la tabla, pero es el más sintomático. El subtipo 1, que también es sintomático, el subtipo 7, que es de difícil tratamiento, que va en las aves y también en los humanos, pues que va a tener algo de resistencia con algunos de los antibióticos, entre ellos el metronidazol. Y realmente del 10 al 17, pues que van a ser propios de animales, ¿no? Aquí vemos otra de las tablas con respecto a los subtipos. Estas tienen que ver con la diversidad de especies, ¿no? Con respecto al hospedador. Los seres humanos pueden infectarse prácticamente con estos subtipos del 1 al 9 y vemos que la transmisión va a ser totalmente circular, ¿no? Un círculo. Vamos a contagiarlos nosotros a ellos y ellos nos pueden contagiar a nosotros. Y aquí vemos el resto de subtipos que no los habíamos visto en la anterior tabla, donde vemos que el 12, 13 y 16 afectan más al canguro, el 11 al elefante, y miren la diversidad que hay, ¿no? Ya les había dicho, es increíble la diversidad de las especies a las cuales va a contaminar. De la 10 a la 15, a las vacas, incluso a las jirafas, la 17 a los roedores, 10, 13, 14 y 15 a los monos, ¿no? Ahora vamos a seguir identificando. Esta es la clasificación, pertenecen al reino animal, al subreino Neozoa, al infrarreino Sarcomastígora, la clase Blastocystis, orden Blastocystida, a la familia Blastocystidae, al género Blastocystis y la especie Hominis, que en este momento, hablando y aclarando, pues ya se está tomando en cuenta solo Blastocystis SPP. Vamos a ver ahora al parásito. Esta es la forma parasitaria. Es un parásito, como les había dicho, intestinal, anaerobio. Tiene una amplia gama de animales dentro de lo que va a ser su infección o su infestación. Tiene 4 formas principales que vamos a verlas posteriormente y vamos a hablar acerca de las más importantes. Ahora, espérenme un segundo. Vamos a dar un poquito más, hablar acerca de cómo es. Este parásito va a poseer un citoplasma, el ingreso o el interior. Este citoplasma que contiene organelos típicos, son organismos de tipo eucariota, tiene ribosomas, tiene retículo endoplásmico rugoso, tiene un aparato de Golgi también y tiene microtúbulos. Y sí o sí, como ven, vacuola también presenta vacuolas.
El genoma mitocondrial va a estar compuesto por una molécula de ADN circular y es altamente conservado, ¿no?, en los distintos subtipos que vamos a presentar. Se va a encontrar recubierto por una cápsula. Esta cápsula va a darle de alguna forma la resistencia, ¿no? El espesor va a ser variable de acuerdo a algunas funciones que va a presentar. Dentro de sus funciones específicas va a ser la adherencia y va a ser la nutrición celular. El número de núcleos va a variar de forma parasitaria de los más pequeñitos, que pueden tener de un solo núcleo o pueden tener dos núcleos. Generalmente estos van a estar localizados en los extremos opuestos de la célula, mientras que las células más grandes pueden llegar hasta 4 núcleos, ¿no? Van a presentar, como les había dicho, 4 formas. La primera forma va a ser esta forma vacuolar, que mide aproximadamente 2 a 20 micras de diámetro. Tiene una gran vacuola central, fíjense, la vacuola central, que ocupa casi el 50 al 95% de la célula. Esta forma biológica tiene forma de pandereta, que es la forma con la que ustedes la pueden diferenciar. La forma multivacuolar. Esta es una fase transicional entre vacuolar y quística. Esta va a medir de 5 a 8 micras y va a presentar más de una vacuola y va a presentar 1 o 2 núcleos. Tenemos la forma granular. Esta forma mide de 6 a 8 micras, presenta múltiples gránulos de vacuolas centrales y van a corresponder prácticamente a las mitocondrias, las cuales se determina que van a fungir como parte energética para este parásito. La forma ameboide. La forma ameboide va a medir de 2 a 6 micras y presenta pseudópodos y actividad fagocitaria. Presenta pseudópodos y actividad fagocitaria y tiene 1 a 2 núcleos. Con respecto a esta forma, generalmente esta se va a encontrar en el examen de heces o coproparasitológico y va a ser una forma predominante en los medios de cultivo. También se va a eliminar por medio de las heces, por lo cual va a ser fácil distinguible en lo que va a ser el coproparasitológico. Tenemos la última forma, que va a ser la forma quística, que va a medir de 3 a 10 micras. Deriva por esquizogonia de una forma vacular a multivacular, por eso les decía que el multivacular es solo de transición, y tiene 2 tipos de quiste. Esto es importante porque le va a dar la resistencia, ¿no? Primero, algunos que van a ser quistes de pared delgada, que estos se van a romper dentro del tubo digestivo y van a causar la autoinfección interna. Y las que tienen pared gruesa, los quistes que tienen pared gruesa, que salen al medio ambiente. Ahora, ¿qué características tienen? Estos quistes de pared gruesa van a durar porque tienen gran resistencia, duran hasta 19 días en un medio ambiente, en el medio ambiente en realidad, y vendrían a ser la forma infestante que tenemos. Ahora, ¿cuál va a ser la forma de reproducción de este parásito? Su forma de reproducción es asexual y la va a realizar por medio de una fisión binaria. La vacuola, como les había dicho, viene siendo la energía. Entonces, ¿de qué va a estar constituido? Va a ser prácticamente el almacén de carbohidratos y proteínas. Vamos a admitir a las personas todavía. Su ciclo biológico, algo importante dentro de lo que va a ser esta parasitosis. Hay que acordarse siempre que, como habíamos dicho, la forma infestante va a ser la forma quística y va a ser la forma quística de pared gruesa, porque es la que va a salir al medio ambiente. La infección se va a adquirir por vía oral, pero la contaminación va a ser por el consumo de agua o alimentos contaminados con heces fecales contaminadas, sucias, o por contacto con animales infectados. Y el desenquistamiento que va a producirse, se va a producir a nivel de lo que es el ilio, en realidad en la porción terminal del ilio y el intestino grueso. Es ahí donde va a eclosionar. Y en este proceso se va a liberar esta forma vacuolar, se va a dividir por fisión binaria y con la gran capacidad de transformación que tiene,
se puede transformar a cualquiera de las otras formas que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, en el colon, la forma vacuolar va a dar origen al quiste, nuevamente, la cual se va a eliminar hacia las heces fecales. La presencia de estas formas, en realidad, van a dar la contaminación y tienen un papel muy importante en lo que va a ser la patogenia. Con respecto al tiempo, ¿no? Los quistes son capaces de sobrevivir durante un mes aproximadamente a temperaturas ambiente que no tienen que sobrepasar los 4 grados, porque se ha visto en algunos estudios que esta forma es muy sensible a las temperaturas, sobre todo a las temperaturas extremas que prácticamente las destruyen. Y también se puede destruir con desinfectantes comunes, o sea, con el jabón, incluso con los lavaplatos, pues que realmente esto se puede, este parásito es bastante frágil, ¿no? Ahora, puede durar aproximadamente 2 meses por debajo a 4 grados centígrados. Eso que hay que tomar en cuenta. Vamos a hablar un poco acerca de por qué existe la resistencia a algunos medicamentos o por qué realmente este quiste va a ser resistente, cuál va a ser el mecanismo fisiopatológico por el cual va a actuar este parásito, ¿no? Y en realidad lo que hace es liberar algunas sustancias como la cisteína proteasa que participa en el ataque del endotelio intestinal. Lo que pasa que al atacarlo, lo que causa es un aumento de la permeabilidad paracelular. Y esto se observa, ¿no? Prácticamente en diversas patologías digestivas, donde realmente esta permeabilidad hace que exista una falta de absorción y en realidad de líquidos, ¿no? Entonces, este blastocistis es capaz de inducir a un síndrome de intestino irritable por medio de apoptosis de las células del huésped y va a causar la modulación de la respuesta inmune del huésped por microinflamaciones, ¿no? Y son en diferentes lugares del colon, porque no es solamente un lugar, o sea, es como si estuviera dañando, inflamando como parches en el lugar. Justamente por eso hay lugares donde se escucha inflamación dentro de lo que es la auscultación del intestino y en otros lugares pues se escucha como que el peristaltismo es normal. Entonces viene esta respuesta inflamatoria va a ser en determinados lugares como parches. Entonces vamos a ver que también existen algunos metabolitos secundarios que producen polipéptidos sin tasa o péptidos sin tasa no ribosomales que podrían participar en los síntomas intestinales, ¿no? Incluyendo el cambio de microbiota. Y eso es muy importante porque también tiene relación con la microbiota, ya que vamos a ver también en la parte de tratamiento, donde si nosotros aumentamos los probióticos y le damos el tratamiento antiparasitario, pues realmente vamos a tener mejores resultados para el tratamiento de estos pacientes. Por último, se ha aislado algunos parásitos resistentes que son resistentes al metronidazol, que podría explicarse por la presencia de estas proteínas de resistencia a múltiples fármacos, en realidad no solamente al metronidazol. Entonces, este factor estimulante de colonias, generalmente lo que produce es la formación de colonias de granulocitos y macrófagos. También ahí está presente las interleuquinas, está presente interferones, factores de necrosis tumoral. Entonces tenemos toda esta aceleración de inflamación, por lo cual vamos a tener prácticamente la forma de toxicidad o la forma de invasión de este parásito, ¿no? Tanto como la resistencia. Posiblemente en pacientes inmunocomprometidos, pues actúe como un agente oportunista, porque realmente son muy pocos los cuales presentan sintomatología aparatosa, ¿no? Y en algunos casos, pues prácticamente es una patogenicidad selectiva, pero en la mayoría de los casos no es patógeno, es decir, actúa como comensal. Eso en algunos estudios también revisados. De todas formas, posee sustancias tóxico-alérgicas, productos de su metabolismo, principalmente lo que habíamos hablado anteriormente, que es la cisteína proteasa.
la cual se va a depositar en la vacuola, en su vacuola central, y existe una degradación de inmunoglobulinas y así actúan sobre el cambio de permeabilidad, ese cambio de permeabilidad que va a dar la signosintomatología de las personas, ¿no? Existe también mutaciones por parte de este parásito, existe mediadores de citoquinas que van a ser relevantes a nivel de lo que van a ser las células epiteliales y estas células que van a facilitar que el parásito se mimetiza y pueda seguir invadiendo. Generalmente no invade la mucosa intestinal como tal, pero sí, obviamente la va a inflamar, ¿no? Por su proceso o acción proinflamatoria. En pacientes inmunocomprometidos, como habíamos visto, no solamente los VIH, también los cirróticos alcohólicos, hepatitis, sobre todo las autoinmunes, diabetes mellitus, carcinomas de diferentes tipos y mucho más cuando son carcinomas a nivel intestinal, lupus eritematoso sistémico, se han descrito manifestaciones mucho más intensas, ¿no? Sobre todo por lo inmunocomprometidos que están estos pacientes. La meta del parásito en realidad va a ser poder ingresar y aumentar la permeabilidad intestinal a nivel de las células. También va a afectar a nivel de la unión celular, va a tener una acción en cuanto a las interleuquinas, como hemos hablado, y en esta parte de las interleuquinas es importante recalcar la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que van a producir el aumento de producción de moco. Esta producción de moco lo que va a hacer, va a causar una hiperplasia de las células caliciformes y ahí se va a desencadenar una acción tóxico-alergénica, que eso sí, dentro de lo que va a ser sus acciones patógenas, pues las más importantes que se han encontrado es la acción proinflamatoria y la acción tóxico-alergénica. Ahora, este protozoo se va a localizar o su hábitat va a ser a nivel del colon, donde desarrolla su proceso inflamatorio, como habíamos dicho, ¿no? Aumenta la permeabilidad sobre todo, el infiltrado celular a nivel de la lámina propia y va a causar unas pequeñas ulceraciones que acompañan con focos de hemorragia leve a partir de esta inflamación. ¿Cuáles van a ser nuestras manifestaciones clínicas? Bueno, nuestras manifestaciones clínicas, sobre todo saber que esta sintomatología no es específica, ¿no? Hay muchos parásitos que nos pueden dar y bacterias también que nos pueden dar este tipo de síntomas. Sin embargo, no hay que subestimar porque al margen de que pueda tener algún otro proceso, pues puede tener blastocistitis nuestro paciente. Entonces ahí va, diarrea, dolor abdominal, náuseas, flatulencias, como estamos viendo en el dibujito, y estreñimiento en algunos casos, como diarrea en otros, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más específico en la siguiente diapositiva, donde vamos a ver que sí puede causar diarrea, dolor abdominal cólico, náuseas, flatulencias, estreñimiento, anorexia, que no tienes ganas de comer, pero en absoluto, fatiga e insomnio. Ahora, con respecto a estos síntomas, una vez más, podría llegar este paciente a ser asintomático. O sea que hay muchos estudios que dividen a estos dos tipos de pacientes, a los que tienen síntomas y a los que no tienen. Entonces, puede ser que estos pacientes que están infectados puedan presentar diarrea con leucocitos en las heces, rectorragia, que significa la sangre rutilante a través del recto, eosinofilia, erupciones cutáneas, como habíamos visto que puede haber urticarias, y prurito, ¿no? Que es por este proceso inmunoalergénico. En realidad, dentro de lo que va a ser el ser humano, los signos y síntomas más predominantes van a ser los gastrointestinales, ¿no? Pero como les dije, son un tanto inespecíficos. Los diagnósticos. El diagnóstico que se va a realizar va a ser mediante coproparasitológico seriado, porque le va a aumentar la sensibilidad. Ahí vamos a poder encontrar dos formas, la forma ameboide y la forma vaculada. También se puede utilizar ELISA
Se puede utilizar frotis directo en muestra en fresco de heces, teñidas con GIMSA, con hematoxilina férrica, tinción tricrómica, incluso el hecho de solo realizar el examen en fresco con Lugol, pues que sí nos va a mostrar que tiene acción directa sobre el diagnóstico de este parásito. Otros recursos van a ser la inmunofluorescencia, el inmunoblot y la reacción de la cadena polimerasa, que ya están con más estudios con respecto de la utilización del PCR. Sobre todo, ¿cuál es la importancia de la utilización del PCR? El hecho de que podemos determinar el subtipo, que va a ser importante, ya que algunos subtipos van a ser más patógenos que otros, y estamos viendo que incluso tiene que ver con la signosintomatología que presenta el paciente. Vamos a hablar acerca del diagnóstico diferencial con respecto a estos 3 parásitos que prácticamente tienen casi la misma signosintomatología, como Cryptosporidium parvum, Isospora belli y Entomoeba histolítica. O sea que dentro de todos estos tendríamos que diferenciar mediante métodos diagnósticos que se trate de blastocystis. En este caso ya no quiero hablar mucho de blastocystis hominis, porque en realidad ya cambió, como les había indicado, prácticamente es una zoonosis y que va a ser blastocystis SPP. Dentro de la epidemiología es uno de los protozoarios que está con más frecuencia, que se observa en heces humanas, obviamente en nuestro medio más aún, porque somos país de tercer mundo, o sea, en desarrollo. No se conoce muy bien realmente cuál es incluso exactamente su patogenia. Hay algunos libros que tienen controversia en cuanto a esta, pero pues prácticamente revisando más allá, pues me quedo con esas 2 que ya les había indicado. Se distribuye en toda la superficie del globo terrestre con una frecuencia entre 1,50% y una vez más es más frecuente en climas cálidos y húmedos, y ya lo habíamos dicho. Una vez más, las blastocystis SPP, existen una serie de animales, sobre todo mamíferos, aves, reptiles, marsupiales, incluyendo animales domésticos, que se ha visto que este parásito es más común cuando las personas están en contacto con animales. Es más frecuente en la edad escolar y en adultos de tercera edad, y es menos frecuente en adultos jóvenes. Muy bien. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento? Nuestro tratamiento va a ir en base a un antibiótico o un antiparasitario, porque el metronidazol cumple las dos funciones, tanto antibiótica como antiparasitaria, dentro de la cual lo más importante es que primero no cambie la estructura de este antibiótico a través de la flora bacteriana. O sea, significa que no debe ser degradado por la flora bacteriana o la flora intestinal. Y otro de los requisitos va a ser la concentración que tiende este antiparasitario a concentrarse en el colon, o sea, que se quede en el lugar y no sea de absorción a nivel intestinal. Entonces, quedándose a nivel de la mucosa, lo que va a tener es una muy buena acción. Ahora, podemos utilizar el resto de medicación como el tinidazol, el ornidazol, el cotrimoxazol, la nitazoxamida, el albendazol y el iodoquinol. Vemos que todos ellos van a tener función, y el tinidazol y el ornidazol, que son de la familia de los metronidazoles, entonces realmente nos pueden dar una buena terapéutica. Con respecto a cómo va a funcionar mejor la terapéutica, pues realmente el incremento de Saccharomyces bouchardi, que va a ser uno de los probióticos, una de las cepas en probióticos que nos van a ayudar mucho para poder combatir a este parásito, ¿no? También podemos utilizar el resto de fármacos, pero realmente, o sea, una vez más, los primeros que les acabo de nombrar van a ser los que más se van a utilizar. Y el primero, pues, es el más común. Dentro de lo que vamos a entender en la prevención de esta parasitosis es evitar la contaminación fecal del suelo, o sea, evitar el fecalismo, tratar de evitar la contaminación del agua, de las hortalizas que crecen al ras del suelo, con heces humanas infectadas o heces de animales.
eliminación de excretas, el consumo de agua potable, los alimentos que estén bien cocidos, lavado de manos con agua segura antes de ingerir los alimentos y el aseo personal. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el aseo individual, pues se ha visto que hay muchas alteraciones en estos pacientes que están en hacinamientos, que están en cárceles, que están en orfanatos, que están en lugares pues donde existe mayor cantidad de personas, pues que prácticamente si este aseo no es el adecuado, lo más probable es que tengan la contaminación. Ahora, haciendo una revisión, como la he hecho, también he visto algunos artículos que me han gustado mucho. Entre estos está uno que habla acerca de por qué ha cambiado de nombre, Blastocystis hominis por Blastocystis spp. Ustedes con solamente tener este título, pues lo pueden revisar in extensum. Es un artículo que es de la Argentina, en La Plata, que realmente te hace una actualización de la morfología, te hace una actualización de cómo es la patogenia. Y me gusta mucho esta parte sobre todo de la morfología, porque te da muchos datos acerca de cuán patógenos pueden ser algunos de los subtipos con respecto a otros, ¿no? Entonces está muy bueno el artículo y la verdad se los recomiendo. Ahorita que lo tienen ahí, pues lo pueden revisar in extensum también. Con respecto a los estudios que se han realizado aquí en Bolivia, hay 2 estudios que los ha realizado la doctora Victoria Muñoz Ortiz, que es una doctora que ha estado en parasitología en la cátedra, ha sido parte de la cátedra, y la doctora pues ha hecho este estudio en el 2008. Miren, voy a comenzar por este, que es el anterior. Bien, Victoria Muñoz, que ha realizado, este es del 2006, ¿no? Y el artículo es de Revistas Cuadernos del 2006, que indica la elevada prevalencia de Blastocystis hominis en manipuladores de alimentos en los mercados públicos de la zona sur de la ciudad de La Paz. Si se dan cuenta, pues prácticamente está haciendo un estudio en el lugar. Aquí lo tenemos al doctor Carlos Aguirre también, que está dentro de los autores del artículo. Y aquí se ha verificado, se ha evaluado 318 muestras de heces que correspondían de estas 318 a 106 de vendedoras de alimentos. Se ha realizado el estudio por medio de un Riche modificado y sedimentación espontánea en tubo, y se ha encontrado que la prevalencia de la protozoosis intestinal o de estos protozoos fue del 89.6%. O sea, estamos hablando de Blastocystis hominis, ¿no? Entonces, estos protozoos han sido detectados. También se ha visto la detección de Giardia duodenalis, Entamoeba coli, Chilomastis mesnelli, Endolimax nana, y bueno, se ha visto el resto de parasitosis, dentro de las cuales el Blastocystis hominis fue el protozoo más frecuente, casi en un 80.2%, y se destaca la ausencia del mintos, ¿no? No se han encontrado huevos, ni tampoco ninguna forma parasitaria del minto. Esa parte está muy interesante. Vamos a regresar. Esto se ha vuelto de alguna forma a hacer la revisión y prácticamente se ha aumentado la muestra de los pacientes. En este artículo viene el título como la alta contaminación por enteroparásitos de hortalizas comercializadas en los mercados de la ciudad de La Paz de Bolivia. Y pues también la doctora Victoria Muñoz, que está a la cabeza de este estudio, donde los resultados son protozoarios de vida libre, 46.5%, Blastocystis hominis 21 a 6%, Balantidium coli de 7.1% y el resto de parásitos que obviamente si tienen bien poco porcentaje, pues aún así son importantes, sobre todo el hecho que ya en este estudio sí se encuentra Ascaris sp en 7.3, Ancilostomidios 1.3, Immunolepis nana 0.4, Fasciola hepática 0.4 y el mintos de animales 4.4. Entonces, vamos viendo que hay una gama de parasitosis dentro de lo que va a ser esta alta contaminación de enteroparásitos de hortalizas, además de haber encontrado insectos y ácaros en un 64.8%. Con respecto a estos estudios, pues prácticamente nos da una idea cuánta contaminación hay. Recientemente, en una de las mesas redondas, uno de los exponentes indicaba que en países de primer mundo se hacía la recolección de lechugas
se hacía el lavado de las mismas y se mandaba esa agua que estaba de las lechugas y se las mandaba a PCR y ahí se habían encontrado cantidad de parasitosis dentro de lo que va a ser y la contaminación. No estamos hablando de primer mundo. Pues si hablamos de nuestros mercados y en algún momento él indicaba, ¿no? A ver si podemos hacer el estudio en Bolivia, pues yo me imagino sería excelente, pero definitivamente creo que estaríamos totalmente infectados, ¿no? Muy bien, creo que con esto sí termino la presentación. Uh, Personalmente me ha gustado mucho el tema y pues me gustaría saber si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna Doctora, pregunta? doctora, buenas tardes, muy buenas tardes. Tengo una pregunta sobre blastocistitis SPP. Si se encuentra una resistencia, ¿qué fármaco sería de elección? Ahí tendríamos que echar mano primero de combinar medicación, ¿no? Nosotros lo que hacemos en el gastro es en general iniciar con metronidazol o cambiamos, o le aumentamos probióticos o definitivamente cambiamos a trimethoprim sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol, ¿no? Y de la misma forma, lo que tratamos de hacer es combinar con probióticos, que nos ha servido mucho, sobre todo con el probiótico, ahorita les digo, es el Multiflora Plus que utilizamos, que tiene Saccharomyces bouchardi también, ¿no? Bueno, esa sería la indicación. Posterior a eso, pues tienes una gama de variedad como el tinidazol, ornidazol, pero para cambiar de familia de antibiótico, pues en realidad lo que nosotros hacemos es utilizar el metronidazol, si no nos da resultado y resistencia, pues utilizamos el cotrimoxazol. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? Prefiero que la hagan por este medio porque en el chat como que se me hace más complicado. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, una parte no la entendí muy bien, es que es el ciclo biológico. No sé si puede volver a repetirlo, por favor, doctora. Bueno, en cuanto al ciclo biológico, te voy a poner la diapositiva, creo, a ver, veamos. Ok, vamos a volver a compartir. Vamos a subir, vamos a subir. Espérenme un segundo, se trabó ahí. Ok, vamos a seguir subiendo. Espérenme un ratito y aquí está. Bueno, aquí tenemos el ciclo biológico. Primero saber la forma infestante, ¿no? La forma infectante va a ser la forma quística. Y en realidad van a ser los quistes, habíamos dividido en dos tipos de quistes, uno que tiene una pared delgada, que esas van a ser la autoinfección interna, y las que tienen una pared gruesa, que esas van a ser las que van a estar en el medio ambiente porque van a ser las más resistentes. Entonces, con esta forma, que va a ser la forma quística, es con la que se van a infectar, ¿no? Se infecta la persona, en realidad, esta infección se adquiere por vía de contaminación por medio del agua contaminada, de los alimentos contaminados con heces, las manos sucias. Por eso dicen que la mayoría de los infectados son niños también, y las personas que están en contacto directo con animales infectados, los cuales se van a contaminar. Generalmente la infección va por vía oral y el desenquistamiento de este parásito se va a producir a nivel de lo que va a ser la última parte del intestino delgado, el ileum, y el intestino grueso, ¿no? Del hospedador. Y en este proceso prácticamente va a tener un proceso de liberación de esta forma vacuolar que se va a dividir dentro del intestino por forma sexual, que va a ser por fisión binaria, y que generalmente esta forma vacuolar tiene una capacidad de transformación a cualquiera de las otras tres formas, ¿no? Que habíamos hablado, parasitarias. Y en el colon lo que va a hacer posteriormente de formarse pues estas formas parasitarias, pues en el colon esta forma vacuolar
va a dar origen también a quistes. Y estos quistes van a ser los que prácticamente van a contaminar, ¿no? Van a contaminar el medio, ya que van a ser estos quistes de capa gruesa, y los otros quistes que van a estar todavía dentro del colon, que van a tener la capa delgada, van a causar una autoinfección interna. Entonces son las dos formas con las cuales vamos a tener la infección de este tipo de parásitos como blastocistis, ¿no? No sé si te queda duda. Muchas gracias, doctora. Todo claro ahora sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, muchachos, yo creo que podríamos dar por finalizada la teórica de hoy y pues espero que les haya servido y ya vamos a estar nuevamente en la próxima teórica de la siguiente semana, o sea que nos vamos preparando para Valentidium Core. Un abrazo y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, doctora. muchachos. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Revisen el artículo, de verdad está muy Hasta bueno. luego, doctora. Hasta luego. Doctora. Hasta luego, doctora. Doctora, disculpe una preguntita. Dime. Doctora, buenas tardes, disculpe, tengo una pregunta. ¿Qué formas biológicas se pueden encontrar en las heces? En las heces en las heces vamos a tener la forma vacular y la forma quística, ¿no? Sobre todo en un coproparasitológico seriado, que es donde lo vamos a identificar. Ok, muchas gracias, doctora. Ok.